Agustín Manrique de Lara es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Evaristo. Mire, la prensa de Baleares hoy abren, por ejemplo, diciendo que patronal y sindicatos de Baleares piden que los ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, se prorroguen hasta el verano por la situación actual de bajada del turismo, aunque ellos están ahora en temporada baja y la mayor parte de sus hoteles están cerrados. Aquí también, como en todo el estado, tenemos los ERTE garantizados hasta febrero y mucha gente está recuperando trabajadores para ir al ERTE. No para trabajar, que ya lo hicieron, sino para volver a los ERTE. Otros están dando vacaciones antes porque la planta alojativa está al 50% en el mes de enero y al 35% reservas para febrero. Malos datos después del buen noviembre que tuvimos. ¿Ustedes también reclamarían aquí que los ERTE se tuvieran prorrogados hasta el verano o más? Bueno, el mes de invierno, como todos sabemos, en Canarias se llenan las presas y esa agua tiene que durar para todo el año. Y las cuentas de resultados de las empresas, pues prácticamente es lo mismo. Es en el mes de noviembre, diciembre, enero, cuando las cuentas de resultados hacen sus beneficios y ahí se aguanta todo el año, y por eso Canarias es un destino de empleo estable en el sector turístico, donde temporada alta y temporada baja pues tiene mucho que ver con los precios y con las cuentas de resultados, pero el empresario ha decidido históricamente en Canarias aguantar abierto todo el año, no como ocurre en Baleares o en otros destinos alternativos. El que nosotros en los meses de invierno hayamos perdido más del 50% de la facturación, de la ocupación, pues es algo que sin duda dañará las cuentas de resultados y afectará seriamente al sector turístico. Afortunadamente estamos en un momento en el que vemos las cosas mejor por delante, somos más optimistas. Yo creo que a partir del mes de marzo aproximadamente, quizás finales de febrero, podamos ver una recuperación en las reservas y podamos ver cómo poco a poco vamos llegando a un verano que esperamos sea bueno, y sin duda la temporada próxima de invierno también lo será. Estamos en momentos de tremenda incertidumbre y tenemos que ir en el día a día, y por eso los ERTE son una herramienta fundamental. Lo ha sido a lo largo de toda la pandemia y lo sigue siendo en estos momentos. Necesitamos sin duda su prórroga. ¿Prórroga hasta? Bueno, hasta que la certidumbre vuelva a la situación económica. Esa es la promesa del Gobierno de España, eso es lo que ha pedido el Gobierno de Canarias y eso es lo que esperamos tener. Se va prorrogando. A nosotros nos gustaría una prórroga amplia y ahí ir manejando la situación, pero el Gobierno de España ha decidido continuamente ir con pequeñas prórrogas que va aplazando poco a poco, y esa es la situación que estamos viviendo, pero yo creo que la prórroga de los ERTE va a llegar, como están pidiendo los Baleares, hasta el entorno del verano. No sé si decirle su impresión o que nos dé sus datos, pero probablemente sea más impresión porque nadie sabe cuándo se va a terminar la pandemia. ¿Pero usted cree que a lo mejor esto termine y empiece a recuperarse la situación para marzo o abril? Era lo que nosotros esperábamos para esta temporada de invierno. Es verdad que las cosas mejoraron mucho más rápido de lo que estaba previsto en el mes de agosto, septiembre. Ahí las previsiones eran que empezásemos a arrancar para enero, febrero. Arrancamos antes, caímos otra vez en la interrupción de la movilidad derivada de la crisis sanitaria, y ahora yo creo que toda la información científica tiende a decir que se normalizan los movimientos entre países y por lo tanto el turismo podrá ser viable. ¿Para marzo o abril? Bueno, para marzo, abril, para el final de la temporada. Hemos perdido, como decía antes, la temporada de invierno en buena medida, y por lo menos pues tratar de recuperar esas ansias de volar de las personas, porque sí que hay muchísimo deseo de venir de vacaciones a Canarias, y por lo menos yo creo que eso durará hasta el verano para que tengamos una temporada baja algo mejor de lo previsto. Quizás hay que bajar las tasas aeroportuarias para verano para que estemos preparados para intentar captar turismo, porque ahí sí va a haber mucha competencia. No es nuestra principal temporada de verano. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos que sean posibles, ¿no? El sector privado creo que ha hecho un esfuerzo pues que se valorará cuando todo esto acabe, para mantener abierto, para cerrar, para ser flexible en las subidas y en las bajadas, para rehabilitar incluso a lo largo de todos los meses de pandemia. Y ahora que hay posibilidades de recuperación, pues el sector público tiene que hacer lo propio, porque desde luego el turista que llega es el que deja ingresos en Canarias, y el que no viene pues no nos sirve para nada, ¿no? Entonces las tasas aeroportuarias y otras actuaciones que pueda llevar a cabo el sector público para incentivar la movilidad, pues yo creo que serán siempre bienvenidas, pero no solo por el sector turístico, sino por toda la sociedad. Sí, queríamos hablar también de empleados públicos, porque
¿Hacen falta más empleados públicos para poder, entre otras cosas, gestionar los fondos europeos para proyectos que va a venir mucho dinero y es posible que no tengamos los gestores suficientes para materializar ese dinero y sería terrible que lo perdiésemos? Bueno, ojalá fuese un problema de personas, de número de personas, ¿no? No Porque eso se resuelve fácilmente, ¿no? Es un problema de marco, jurídico y es un problema también de la forma de enfrentarse la función pública a este tipo de situaciones, ¿no? La función pública le cuesta mucho cambiar el ritmo porque no siente incertidumbre. El sector privado se ha adaptado, lo ha tenido que hacer rápidamente, todos lo hemos visto. El sector público pues ha seguido a su ritmo, todavía vemos cómo nos cuesta trabajo que nos atiendan en muchas administraciones públicas porque las condiciones que ellos tienen en estos momentos para relacionarse con el resto de la sociedad pues son diferentes a las que se establecen dentro del sector privado. Y estamos tú y yo aquí en una entrevista en directo, estamos los dos presenciales, de aquí podemos salir, ir al supermercado, hacer la compra, nos atiende un cajero. Ir a las administraciones públicas sigue siendo complicado. Parece que a muchos les cuesta entender el momento en el que vivimos y el esfuerzo que toda la sociedad en su conjunto, sector público y sector privado, tienen que hacer para que salgamos de esto. Precisamente ninguno de nosotros dos, podemos decirlo, tenemos COVID o lo hemos tenido. Vamos a tocar madera. Candidatos a tenerlo en el futuro. Candidatos a tenerlo. Fácil, pero sí es verdad que hay mucha gente que no entiende cómo va la administración y no se encuentra al empleado público con las medidas, con la mampara, con la mascarilla, pero que se lo encuentre para que le atiendan efectivamente. De ahí que los sindicatos pues, empiecen a pedir una prórroga de las medidas para hacer teletrabajo, pero todo el mundo no puede estar en teletrabajo, ¿no? Bueno, el teletrabajo es una circunstancia que no está pensada para esto. El teletrabajo es una forma de organizar el trabajo, no es una forma de distanciarse de los problemas o distanciarse de las soluciones, ¿no? Tampoco podemos ser generalistas y decir que toda la administración pública está así. Hay partes de la administración pública que funcionan de forma ejemplar, ¿no? Y lo han hecho a lo largo de estos 12 meses y tiene mucho que ver con las prestaciones necesarias a los ciudadanos. ¿Qué vamos a decir una vez más de sanidad, por ejemplo, ¿no? Y el esfuerzo que están haciendo en estos momentos absolutamente desbordados con unos números de personas que se incorporan de forma diaria a las altas en todo lo que tiene que ver con el proceso de COVID y que así todo pues siguen llegando las llamadas a casa, sigue habiendo atención, sigue habiendo teleasistencia, sigue habiendo asistencia presencial y todo eso hay que ponerlo también en valor, ¿no? Pero para que se resuelva, que es a lo que íbamos, la tramitación de los fondos, tienen que ocurrir dos cosas. Una, que el sector privado esté dispuesto a recibirlos, y eso parece que ocurre. Hay proyectos, se han puesto encima de la mesa, se han valorado por las administraciones públicas y están homologados para recibirlos, y ahora falta que la administración pública sea capaz de canalizar, de tramitar esos fondos desde el sector público, porque son fondos públicos, a la iniciativa privada o a la iniciativa mixta, a la público-privada. Y ese es el proceso que tenemos que ver en los próximos meses y donde se va a poner a prueba la administración pública y donde todos, lejos de poner piedras en el camino, tenemos que colaborar, y la empresa pública, la empresa privada lo va a hacer. Y por eso, entre otras cosas, ha puesto el gobierno unas listas de sustituciones de empleados públicos. Se está notando mucha gente en pocos días, unas 8.000 personas ya lo han hecho. Por eso digo que hacen falta, sobre todo de técnicos superiores, hacen falta en la administración, ¿no? Eso lo ha dicho Obras Públicas, que decía que no ejecutaba y no hacía los proyectos de carreteras porque no tenían los empleados públicos suficientes. Ha captado ya varios ingenieros y en general lo dicen ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma y Estado. En la administración pública hace falta gente valiente, gente comprometida, gente formada, gente preparada, y también hace falta personas que les dirijan, que conozcan el oficio y que se involucren, porque cuando el entrenador no lidera, pues difícilmente se va a encontrar plantillas que se coordinen, ¿no? Todo es necesario. O sea, no podemos acostumbrarnos a que una persona cuando accede a un cargo público se rodea de 32 asesores y él no sabe nada. Bueno, está bien que no lo sepa todo, incluso en algunos casos que sea la primera vez que se enfrenta a ese problema, pero sí que tiene que tener habilidades de gestión, habilidades directivas, habilidades de liderazgo, y eso muchas veces también lo echamos en falta. El mundo político, que provee esas plazas de primera línea de coordinación de las administraciones públicas, también tiene que hacer un esfuerzo grande. No se lo podemos pedir todos los funcionarios, ellos necesitan un liderazgo y una coordinación. ¿Usted estaría por la vacuna obligatoria como en Austria o Alemania? Bueno, a mí lo de obligado me gusta poco, ¿no? Yo creo en la libertad de las personas, pero en los temas de salud pública
cuando nos recomiendan todas las instituciones sanitarias internacionales, nacionales, que ese es el camino, pues a mí me parece egoísta por parte de las personas que no se vacunan, pensando que porque nos vacunemos los demás, pues ellos van a estar humanizados. Yo creo que igual que son obligatorias de aquella manera las vacunas para los niños, porque hay padres que deciden no ponérselas y no se las ponen, yo también entiendo que debe haber todo tipo de trabas al que no se ponga esta vacuna, que nos está permitiendo salir de una forma más rápida y mejor de esta pandemia. Y si ese es el camino y todas las autoridades sanitarias lo dicen, aunque se pudiesen equivocar, lo tenemos que hacer todos en masa, porque no hacerlo pues implica confiar en que lo hagan los demás para yo no asumir ese riesgo, y eso no me parece una postura solidaria. Agustín Manrique, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Hemos conocido un fichaje de un socialista palmero como secretario de Estado de Hacienda del Ministerio del Gobierno de España, Héctor Izquierdo. Yo no sé cómo valora este nombramiento en un puesto tan importante, vinculado claramente a políticas que tienen que ver con el archipiélago, porque está, y con toda España, pero lógicamente con el archipiélago por la herramienta del REF, nuestro fuero. No sé si le ha dado a usted la impresión que si tiene la misma que antes, de que siempre se pone en cuestión el régimen económico y fiscal canario desde el gobierno, ¿no? Central de España, esté quien esté. Bueno, pues nos cuesta muchísimo trabajo. El régimen especial, nuestro fuero, no solo el régimen, nuestro estatuto, se ponen continuamente en duda en el gobierno de España, esté quien esté gobernando. Aprobado en Cortes Generales encima. Sí, y tristemente también yo creo que somos muy flojos reclamando el cumplimiento desde Canarias, ¿no? Siempre nos estamos quejando de lo mal que nos entienden en Madrid, y es verdad que nos entienden muy mal. Todos los que nos ha tocado ir a negociar algo del REF a Madrid, nos encontramos no solo que nos dicen que no, que eso es duro, pero para mí es mucho más duro que no lo conozcan, y eso es la peor percepción que tenemos la mayoría de las veces. No tienen ni idea de nuestros fueros y lo cuestionan, y además no lo consideran justificado, ¿no? Y yo creo que aquí en Canarias tenemos que hacer una labor de formación, de difusión, de comprender nosotros por qué sin los fueros, por qué sin el REF no podríamos tener economía, no podíamos tener empleo, no podíamos tener desarrollo económico, no podíamos tener la libertad de ser autónomos en las decisiones que desde este gobierno se tomen, y desde luego que tengamos el orgullo que tienen, por ejemplo, los vascos o los navarros en la defensa de sus fueros históricos, que los nuestros también son históricos y bastante antiguos, ¿no? Proceden de nuestra incorporación a la Corona de Castilla. Por lo tanto, yo creo que ese arraigo y el comprobar la necesidad, el demostrar la necesidad, el formar desde los colegios a los niños en qué supone el REF, qué es el REF, que es una herramienta útil para toda la sociedad, que no se venda como se ha vendido muchas veces en Canarias, que esto es un instrumento para los empresarios, para que las cuentas de resultados sean mejores. Pues no es verdad. El REF es necesario para todos, es necesario desde que encendemos la luz, es necesario cuando nos metemos en un avión, es necesario cuando abrimos el grifo y sale agua potable, es necesario para que podamos tener un puesto de trabajo en el sector privado en Canarias, es necesario para que haya recaudación fiscal, para que veamos inversión y remodelación de nuestras plantas alojativas o de nuestras plantas industriales. No podríamos vivir sin él, sin embargo, nos cuesta mucho difundirlo. Y ahí está pues esa figura que yo vengo reclamando últimamente, que es el comisionado del REF, que creo absolutamente necesaria en Canarias. Creo que la estructura del gobierno la debía implementar, y ya no solo para defender el REF que tenemos en estos momentos, sino para ir definiendo con anticipación el REF que necesitamos en el futuro. No está bien, por ejemplo, que nosotros digamos que queremos traer economía digital a Canarias y que les apliquemos una norma del año 94, cuando les presentamos el marco fiscal y legal que tienen en Canarias. En el año 94 no existía ni el iPhone. ¿Cómo vamos a competir de esa manera con Estonia o con Irlanda o con destinos americanos como Puerto Rico, que son las alternativas de inversión de esta economía digital, que por cierto tenemos empresas importantes en Canarias de economía digital ya trabajando, pero que nos cuesta incluso retenerlas y hacerlas crecer en Canarias porque no tienen el marco fiscal y legal que necesitan? ¿Cómo valora el nombramiento de Héctor Izquierdo?
El que tengamos un canario en Madrid siempre es importante, sobre todo si ese canario está dispuesto a defender el conocimiento de nuestras herramientas, de nuestras especificidades fiscales, ¿no? Es precisamente en el Ministerio de Hacienda donde encontramos más dificultades. Parece que cuando Economía entiende una herramienta de dinamización económica, Hacienda le duele como si le clavasen un puñal, que se paguen menos impuestos por esa actividad económica en Canarias, pero es que la alternativa es no recaudar nada porque no hay actividad económica, y eso es lo que cuesta muchas veces entender. Lo hemos visto con el cine, lo hemos visto con estos incentivos a la actividad de nuevas economías en Canarias, cómo nos cuesta convencerles de que Canarias necesita ese mayor incentivo fiscal que el resto de otros destinos españoles, de otras regiones españolas, y que si no, pues aquí no vendría ninguna actividad económica y por lo tanto no habría nada que tributar. Vamos, que usted espera que sirva, ya que es de aquí, conoce el REF. Estamos seguros y desde luego vamos a estar a su disposición para colaborar en lo que él estime necesario. Desde luego va a estar en un ministerio donde entienden poco Canarias y donde les gusta poco hablar o tener interlocución con nuestra comunidad autónoma respecto a nuestro régimen económico y fiscal. Así que le deseamos muchísimo éxito y desde luego le deseamos que sea capaz de incrementar la sensibilidad hacia nuestra comunidad autónoma. Sí, de ahí que se separe la financiación autonómica del régimen económico y fiscal, esa propuesta de futuro, una financiación autonómica que son el reparto para los servicios públicos. Pero eso no es una propuesta de futuro, eso es una realidad legal, ¿no? O sea, es que la financiación autonómica no puede estar en competición con nuestro régimen económico y fiscal. Eso es algo que quedó en la etapa del presidente Clavijo absolutamente definido en el marco legal y fiscal que relaciona a Canarias con el resto de España. Nosotros no tenemos dudas, el Ministerio quizás sí. Bueno, pero es que no puede tener dudas sobre la aplicación de la ley. Cuando un ministerio tiene dudas sobre el marco que debe aplicar, pues por mal camino vamos. Yo creo que, insisto, también nos corresponde a nosotros aclararle al ministerio y con contundencia lo que tiene que hacer. La patronal de Las Palmas, ¿qué opinión tiene sobre la ejecución presupuestaria? La ejecución presupuestaria del gobierno y la materialización de los dineros públicos, por ejemplo, en inversiones en el área de obras públicas, pero no salimos tan bien, ¿no? Bueno, y el pago a proveedores, dos asignaturas. Vamos a ver, el pago a proveedores parece que no es óptimo, ¿no? No lo es, claramente no lo es, y la inversión pública pues tampoco lo es. Primero porque hemos vivido unos años en los que ha primado el gasto público y ha sido además necesario. Sanidad se ha llevado una gran parte de los presupuestos, y otra porque no hay proyectos nuevos encima de la mesa, no vemos obras públicas encima de la mesa, no vemos que se tramiten nuevos proyectos, no vemos gran interés de interlocución con el sector privado para dinamizar la inversión pública. Y eso, además, que a nosotros nos preocupa mucho más cuando vemos que tampoco importa la inversión privada, cuando vemos que no se facilita de alguna manera el que los proyectos de inversión privada se ejecuten. Y lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Hemos visto cómo grandes grupos hoteleros querían rehabilitar y pedir que se rehabilitase su entorno. Hemos visto cómo ellos han rehabilitado, pero como los entornos siguen todavía en obras, algunas sin empezarse a ejecutar, y ya hemos tenido recuperación, recaída, y estamos viendo otra vez la recuperación, y el sector público sigue a su ritmo. Sí, ni siquiera, ni hamaca ni sombrilla. Pues así estamos, más importante así estamos, cuando hemos tenido 2 años para pensar, y yo creo que esas personas que tenían que haber estado pensando en la reapertura, lo que estaban era cómodamente en su casa en ese teletrabajo al que antes aludíamos, que parece que no nos gusta demasiado. ¿Crees que se está yendo demasiado lento con el pronunciamiento del gobierno canario con la cementera del Pajar para pronunciarse qué pasa definitivamente con ese puerto? Pues yo percibo miedo a tomar una decisión, ¿no? Y hay que ser valientes y hay que tomar cuando una cosa está caducada, como parece, cuando hay importantes informes y dictámenes jurídicos, pues hay que coger el toro por los cuernos, nos guste o no nos guste, y someternos al encaje legal. Y si no nos gusta, pues promoverlo abiertamente, decir, señores, este es el marco legal, pero no nos gusta y lo vamos a cambiar, que para eso somos legislativo también, pero cumpliendo con todo. Y parece
que después de 60 años, pues ahí lo que toca es un cambio de uso, porque es lo que han decidido los Gran Canarios en los últimos años, es lo que ha decidido el Plan General Municipal, es lo que ha decidido el Plan Insular y es lo que ha decidido la normativa regional, comunitaria, ¿no? Por lo tanto, no entiendo por qué a estas alturas seguimos debatiendo sobre esto, cuando creo que es un debate que se había producido durante muchísimos años en la isla de Gran Canaria y además hemos visto el esfuerzo inversor. Yo creo que al que no lo haya visto, pues yo le recomiendo que vaya a ver lo que haya hecho el Grupo Cordial, ¿no? En primera línea, y cómo se ha ido remodelando toda esa zona y cómo ya hay más empleo en ese incipiente sector de todo el que hay en ese sector industrial que tiene que continuar, que tiene que seguir y que hay que buscarle una alternativa de espacio donde probablemente será más cómodo incluso para ellos trabajar, liberando suelo turístico como prevé nuestro plan insular, y si no nos gusta cambiémoslo, pero como prevé nuestro plan general para tener la mejor... Arinaga. Bueno, Arinaga parece que es el sitio razonable, es una zona industrial, es una zona con puerto, es una zona con espacios grandes donde se puede ubicar y está a medio camino entre la ciudad y el sur, está espléndidamente colocado, ahí el éxito de ese polígono industrial, además bien gestionado, y parece que es uno de los sitios donde sería una alternativa estupenda para que la fábrica se instalase, pero también lo tendrán que decir los dueños de esa instalación industrial. Ellos son también los que tienen que hablar de lo que quieren hacer en el futuro. No creo que sea el momento de exponer inversiones que no han hecho en 60 años de adecuación en suelos, además que no son de ellos, para mejorar espacios públicos. No, mire usted, no diga mejoro si me dan. Usted lo que tenía que haber hecho, mejorar para mantenerse. Ahora lo que no se puede someter a un chantaje a una sociedad diciendo, oiga, y yo mejoro y hago estas inversiones si me renuevan. Pues ya no es el momento de eso. El momento de eso es, ¿le corresponde? Siga usted. ¿No le corresponde? Busquemos alternativas. Hay que volver a plantearse las regasificadoras. De otra manera, yo creo que eso es un debate que también está claro, es un debate en el que hemos tenido ciertas diferencias, especialmente con el presidente del Cabildo, y donde se ha llegado a un consenso que yo creo que las dos partes han hecho un esfuerzo para alcanzarlo, ¿no? La energía va a ser algo fundamental en Canarias en los próximos años, como lo va a ser en el resto de Europa, pero especialmente aquí, porque somos un sistema aislado y donde la penetración de renovables tiene que ser mucho más importante. Se ha llegado al consenso de que el gas va a estar en los puertos, entre otras cosas porque es obligatorio habituallar a los barcos, darles bunkering de GNL, y eso parece que está absolutamente consensuado, y también en los puertos va a haber unas centrales de generación de energía eléctrica que van a servir para enchufar a los barcos a puerto, para que todos nos entendamos, lo que se llama el coal ironing, donde se enchufa el barco a un enchufe en el puerto para que pueda parar sus motores y deje de contaminar, que la contaminación en los puertos, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria, es elevadísima. Y eso pues será un enorme beneficio medioambiental, ecológico, de emisiones para todos, hará mucho más atractivos nuestros puertos desde el punto de vista de cruceros, porque también el turista va buscando destinos limpios, y eso es algo a lo que nos debemos acostumbrar. No solo lo tenemos que hacer por convencimiento y por normativa legal, sino porque si no dejaríamos de tener clientes que ya exigen que esas normativas se cumplan, y por lo tanto creo que a partir de ahí los argumentos sobre la disposición de las regasificadoras pues queda ya en segundo plano, porque creo que la tecnología también va superando esas cosas. La incorporación del hidrógeno para ir sustituyendo de forma paulatina el gas natural es algo que también Europa lo empieza a ver como la transición lógica hacia las energías absolutamente verdes, y ese es el camino en el que Canarias también está en estos momentos y donde esperamos ver fondos europeos para ir transformando nuestro sistema energético y para que vaya evolucionando, para que no seamos el punto negro de Europa, para que podamos generar, porque además se dan las condiciones con fuentes de energía pues limpias y con cero emisiones de forma progresiva. Pero llegar a cero emisiones en un plazo corto de tiempo. ¿No le gusta la ley de vivienda del Gobierno de España? Bueno, las ideas que tiene de la vivienda el Gobierno de España, yo entiendo que no han triunfado en ningún sitio, iba a decir de Europa, del mundo. O sea, dejemos que el sector
público y privado se coordinen y que pongan en el mercado, que pongan parques de alquiler importantes, esa es la tendencia, y que consigamos que exista parque de vivienda suficiente para regular los precios y que podamos tener unos precios asumibles por las personas que se incorporan o que se independizan o que deciden cambiar de vivienda. ¿Y no castigar al que tiene una casa vacía y no la alquila? Bueno, es que eso es un absoluto disparate, Evaristo. Yo creo que los impuestos son más que suficientes y el que tiene una casa vacía es porque tiene un hijo que está creciendo o es el que ha decidido poner su fondo de pensiones ahí para alquilarla cuando llegue un momento de su vida y yo creo que penalizar a esa persona y no penalizar al que tiene 2 coches en el garaje o al que se va de viaje todos los años y se lo gasta y no genera nada, pues no le veo mayor sentido, ¿no? Creo que es un populismo absolutamente absurdo, porque además no olvidemos que las políticas de vivienda y los desarrollos de viviendas han sido los grandes financiadores del sector público y especialmente de las corporaciones locales en toda España, y demonizarla a estas alturas pues no parece que sea lo propio de un país que pretende ser puntero dentro de la Unión Europea. ¿Confía que salga la reforma laboral pactada entre empresarios y sindicatos? Bueno, así debería ser. Cuando se alcanza un pacto con un gobierno, entiendes que ese gobierno dispone de la mayoría y está hablando y sentándose a la mesa para cerrar acuerdos que tiene cerrados con sus grupos, a los que representa también, ¿no? Ha sido un enorme esfuerzo pactar esta reforma laboral, concesiones por las dos partes importantes, y creo que ha salido un proyecto laboral para España perfectamente homologable al resto de países de la Unión Europea. Creo que tendremos un marco laboral que desde luego no es el que nosotros hubiésemos hecho, pero tampoco es el que hubiese hecho el gobierno. Mantenemos flexibilidad, hay ciertos problemas con la temporalidad y eso lo veremos en Canarias en algún sector de actividad, lo veremos en el sector turístico, por ejemplo, pero también lo sufrirán de forma intensa las ONGs, por ejemplo, o todas las empresas que hacen trabajos sociales y que hacen trabajos con la administración pública. Pues ahí habrá un problema que habrá que resolver y seguro que encontraremos alguna solución. Y también creo que damos avances pues en lo que tiene que ver con precariedad o con estabilidad en el empleo, con incorporación juvenil al mundo de trabajo. Creo que hay que hacer todavía mayores esfuerzos en la integración entre la formación profesional, la formación superior en general y el mundo empresarial. Y eso es lo que tenemos que ir avanzando, porque las leyes laborales son dinámicas y se tienen que ir adaptando continuamente a un mundo que es muy dinámico. Agustín Manrique, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muy amable, muchas gracias, buenos días. Gracias, Evaristo, buen día.